¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Después de una semana que los vuelvo a ver, un momento, por favor. Mm, La batería de mi laptop que está por morir. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Bien. eh, Ahora sí vamos a entrar como quien dice, a lo nuestro. En el caso mío particularmente, ¿ya? Vamos a empezar al mundo donde particularmente soy muy aficionado. Es el mundo de la filosofía, ¿ya? Bien, entonces empecemos, ¿ya? Vamos a empezar. Ya tenemos todo listo. Somos 9 personas y a darle, ¿sí? A darle. Esto es un tema sencillo, ¿ya? Yo muchas veces cuando me preparaba, porque yo había estudiado en un colegio nacional, y cuando uno estudia en un colegio nacional, especialmente, yo nunca había escuchado de este término que se llamaba filosofía. Cuando yo egresé de la secundaria, me vine a preparar, estaba en Arequipa y en Cusco, ¿sí? Eh, Cuando fui por primera vez a una academia, entonces escuché este término, ¿no? Que es filosofía, escuché términos como el de economía, términos como el de hasta trigonometría, ¿no? Que no, particularmente yo no había llevado, nos habíamos quedado en geometría, química también, ¿no? Química uno y 2, ¿no? Que yo por primera vez escuchaba ya esos cursos. También desarrollé literatura, que para mí era nuevo también. Entonces, entonces yo no entendía de qué trataba mucho este tema de la filosofía. Y particularmente era para mí un poco agobiante, cansado, porque había una serie de términos y conceptos, definiciones que te llegan hasta confundir en un inicio. Pero cuando uno presta atención, es muy sencillo y es muy fácil y te va a resultar hasta como un juego lógico de la realidad. Es como hablar con una persona, con un amigo y escuchar lo que él piensa sobre las distintas cosas que suceden en nuestra realidad, en la sociedad. Es así de simple la filosofía. Es como hablar con otra persona, sentarte a conversar, abrir una gaseosa y escucharla y sobre las opiniones que tenga esta persona sobre el contexto que vive. Es eso en sí la filosofía, ¿no? Es meditar sobre todo lo que acontece en la vida. Eso es finalmente filosofía. Pero antes tenemos que ir a esto. Tenemos que saber diferenciar, ¿no? Por eso puse conceptos previos, las actitudes humanas, es decir, la predisposición que tenemos como seres humanos a realizar cotidianamente. Tenemos una actitud, por ejemplo, dice acá, pragmática, ¿no? Hay una actitud pragmática, una actitud estética, una actitud moral, ¿no? En la actitud pragmática es muchas veces lo que más tenemos, sobre todo las personas que son técnicos, son personas que usan o hacen empleo de su fuerza física sobre todo eh, y de la espontaneidad, lo que más se utiliza. En la vida diaria es lo que más sucede, ¿no? Tú vas en la calle y hay actitud pragmática, vas a la universidad, también vas a encontrar mucha actitud pragmática, por ejemplo, ¿no? El de cuando no estudiaste y ves las respuestas de tu amigo que está a tu costado y marcas lo mismo, ¿no? Aprovechas ese momento, ¿no? Ahí aplicas una actitud pragmática. ¿Por qué aprovechas ese momento? Por simplemente la praxis es aprobar un curso, ¿no? Y ahí no te va a importar tanto el por qué ni el cómo, sino simplemente realizar los modos posibles para lograr tu objetivo de manera inmediata. Y ese va a ser una actitud pragmática, ¿no? Realizarlo circunstancialmente en el momento y en el acto. Y aprovechando la utilidad y el provecho de las cosas. ¿Ya? La utilidad va a ser que es simplemente el valor de uso que le vamos a dar a cualquier, ¿no? A cualquier circunstancia, el valor de uso. Y es sobre ese valor de uso, ese valor
de utilidad que tiene cualquier cosa, vamos a tratarle de sacar el máximo provecho. Esa es una actitud pragmática, ¿ya? La actitud estética. La actitud estética más bien busca disfrutar de la belleza de las cosas. Por ejemplo, no irte a, a ver, ¿no? A un museo, ¿no? A ver pinturas coloniales, irte a ver ¿no? Escuchar música, por ejemplo, ¿no? Escuchar, ir al teatro, ir al cine, ¿ya? Eso trata de disfrutar. Esa es una actitud estética que apartamos todo lo demás, lo pragmático, lo moral, y simplemente aprovechamos que tratamos de disfrutar en ese momento el de la belleza de ese arte que pueda estar presentándose. Esa es una actitud estética, ¿no? Por ejemplo, ver a una señorita, ¿no? Y decir, ay, qué bonita es, qué bonitos ojos, ¿no? Pero ahí descartas lo pragmático y lo moral, ¿no? Simplemente te basas en deleitar tu mirada con una apariencia ¿no? atractiva de alguien o de una persona. La actitud moral. La actitud moral simplemente es aquella actitud que juzga entre lo bueno y lo malo de las cosas, ¿ya? Lo bueno y lo malo de las acciones principalmente humanas, porque nosotros tenemos raciocinio y podemos decidir entre lo bueno y lo malo, no como otros seres que solamente tienen instinto y esos seres no pueden distinguir eso que nosotros sí, lo bueno y lo malo de las distintas cosas que realizamos día a día. Bien, listo, vayamos. Más actitudes. Por ejemplo, la actitud religiosa. La actitud religiosa es cuando todo lo que nos rodea y todo lo que ¿no? Nos abraza a través de la percepción del mundo, nosotros le damos un sentido divino. Es decir, vemos ¿no? caer lluvia y decimos, muy bien, gracias Dios mío por dejar que llueve y los campos ¿no? aprovechen esta agua, ¿no? Y estamos diciendo y ahí frente a ese fenómeno de la naturaleza, nosotros tenemos una actitud religiosa, ¿no? Vemos ¿no? Estás yendo a la universidad y la combi en la que vas sufre un accidente, ¿no? Sufres un accidente aparatoso, el micro o el minibús o el bus en el que viajas se despista y ¿no? Da campanadas, ¿no? Da campanadas inclusive, ¿no? 3, 4 vueltas de campanadas y tú sales ileso, ¿no? Con un pequeño arañón por ahí en la mejilla o en la cara, por la ceja, nada más, ¿no? Y sales parado, ¿no? Recoges tus cosas y normal, ¿no? Continúas con tu vida y tú dices, ah, eso debe ser un milagro, ¿no? Gracias a Dios que estoy bien. Entonces ahí vas a tomar una actitud religiosa frente al mundo, ante ese hecho que ha acontecido como un accidente de tránsito y en el cual tú te has visto ileso. Tú vas a decir que eso es, ¿no? Gracias a una divinidad que te ha protegido en ese instante o en ese momento. Mientras tanto, los demás pasajeros inclusive habrán fallecidos, qué sé yo, ¿no? Habrán fallecidos, personas que tal vez se hayan visto mutilados de un brazo, una pierna, ¿no? Tener heridas graves, ¿no? Secuelas permanentes y tú ileso, ¿no? Entonces, tú ante eso solamente vas a buscar una explicación divina de lo que te ha sucedido. Y eso va a ser una actitud religiosa que vas a tomar frente al mundo. También va a estar la actitud científica. La actitud científica es más rigurosa, ¿no? La actitud científica busca investigar las leyes que describen las regularidades del mundo, ¿no? Todo lo que acontece en el mundo busca encontrarle un método mediante el cual va a determinar leyes que van a predecir los acontecimientos que se dan en el mundo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿no? Las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, ¿no? Aunque eso también un poco escapa, ¿no? Pero más que todo de la física, ¿no? Las leyes de la física, ¿no? Como el de la gravedad, ¿no? Son leyes que han sido estudiadas por muchos tiempos, por muchos científicos y que hoy en día nos ayudan a predecir hechos, ¿no? Por ejemplo, el de que todo el mundo sabe que si yo me arrojo desde el quinto piso, obviamente voy a morir, ¿no? ¿no? Por la altura y la velocidad de mi caída y el impacto que tenga en el suelo, ¿no? Tal vez mis sesos salgan volando, ¿no? Mis vísceras a un lado, a un costado, ¿no? Y de mí quede poco lo reconocible, ¿no? Y simplemente haya sesos, intestinos y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, eso lo sabemos todos porque es una ley científica que nos ayuda a predecir
este tipo de hecho, ¿no? O como también saber, ¿no? Que si estás viajando en un bus yendo a la universidad, estás parado en el pasillo y si el chofer frena, ¿qué va a pasar contigo? Tú estás parado en medio del pasillo y el chofer frena intempestivamente. ¿Qué pasará contigo, joven o señorita? ¿Qué pasará? A ver, participa, a ver. Te pongo nuevamente el caso, ¿no? No, mira, te pongo el caso, ¿no? Estamos viajando. ah, una vez me sucedió, una vez fuimos de paseo en un día del estudiante, fuimos a una playa, acá que también tenemos playas en el lago. Fuimos a pasear a una playa del lago y estábamos todos viajando, ¿no? Y como todo, ¿no? Todo regreso de un viaje ¿no? de paseo, de distracción por el día del estudiante, siempre, ¿no? Al regresar siempre la gente se pone a bailar en el pasillo, ¿no? Molesta un poco, hace un poco de chacota, ¿no? Pero estamos todos generalmente, nadie, o sea, salvo unos aburridos, pero la mayoría estamos bailando, jugando sobre el pasillo, ¿no? Escuchando música, qué sé yo. Y estábamos todos ahí y de pronto el bus, ¿no? No se percató de un rompemuelle y frenó, ¿no? Seco, ¿no? Intempestivamente, abruptamente, ¿no? Frenó y todos los que estábamos parados ahí bien bonito bailando, todos nos fuimos para adelante, ¿no? Con la velocidad y con el impulso, ¿ya? Y eso es explicado por una ley, ¿no? Hay una ley que explica esa ley de, ¿cómo se llama? A ver, es una ley que nos dice que ante una fuerza abrupta, va a responder otra fuerza, ¿no? De reacción. Entonces, son las leyes de Newton, si no me equivoco, ¿no? Son las leyes de Newton que en física se habla, ¿no? Un cuerpo conserva su velocidad constante. Ahí está. ¿Ves? Entonces, exacto, la dos. Entonces, esas son actitudes científicas que han sido investigadas, ¿no? Esta es una actitud científica que tratamos de explicar un suceso. ¿Por qué nos fuimos adelante si estábamos todos parados y solamente el carro frenó, ¿no? Porque hay una explicación científica, hay una ley de Newton que nos dice que el cuerpo debe conservar una velocidad constante, ¿no? Y su interrupción hace, ¿no? Que repercute en otra fuerza que nos va a impulsar y eso va a ocasionar que todos vayamos despedidos, ¿no? Hacia adelante del carro. Entonces, todo eso está predicho, ¿no? Por eso es que todos esos acontecimientos han sido investigados mediante una actitud científica, ¿no? El de predecir estos hechos mediante leyes, ¿no? Leyes de la naturaleza. Y son leyes constantes, ¿no? Que siempre se dan. Ya son axiomas prácticamente. Ahora, la actitud filosófica. La actitud filosófica es todo lo contrario, ¿no? En una actitud científica existen hechos comprobados que se dan generalmente, ¿no? Hay una frecuencia en el que esos hechos siempre responden a una premisa, ¿no? Si la premisa dice tal cosa puede suceder y en los hechos verdaderamente sucede, ¿no? Es como decir, si te vas a saltar del sexto piso, es un hecho que vas a caer y vas a morir prácticamente. Entonces es una ley científica por la gravedad. En cambio, la actitud filosófica, eso no sucede, ¿no? La actitud filosófica se reflexiona bastante y se cuestiona todo. La actitud científica busca ponerle, ¿no? Una explicación concreta y tácita a cuanto sucede en el mundo. Pero la actitud filosófica dice, no, 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 un momento, pero ¿por qué sucede esto, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Esa es una pregunta esencial para tener una actitud filosófica, ¿no? Reflexionar sobre un hecho que creemos que ya no tiene sentido explicar, ¿no? Como el de la muerte, ¿no? Has muerto y ya, pues no existes, ¿no? Simplemente se acabó. Pero la actitud filosófica busca ir más allá, ¿no? Y dice, ¿y por qué sucede, ¿no? La muerte? ¿Qué sucede más allá de la muerte, ¿no? ¿Y por qué eso, ¿no? En realidad, ¿hemos muerto o siempre estuvimos muertos, ¿no? ¿O por qué podemos describir de una manera tan caótica la muerte si cuando nuestra vida ha sido también caótica y ¿no? Tan sufriente y tan hiriente como puede ser, o más aún la muerte, ¿no? Había un filósofo que decía, ¿no? Que lo mejor que nos pueda pasar es estar muertos, ¿no? Entonces, entonces son actitudes filosóficas que son corrientes que le dan explicación, ¿no? A las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Es reflexionar, ¿no? Sobre a todo aquello que ya se cree, ya, ¿no? Un hecho, ya algo como que ya estudiado y simplemente ya tiene un concepto dado y no busca más allá. Eso, eso hace la filosofía, rebuscar sobre lo que ya se ha investigado, rebuscar y rebuscar y rebuscar, ¿ya?
Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un filósofo, ¿no? Unos memes filosóficos por ahí que me gusta compartir, por ejemplo, hay uno que dice, ¿no? eh, una persona, ¿no? Que le dice, doctor, tú sabes que el doctor es muy distinto, no es un grado académico, no quiere decir necesariamente que sea un médico, eso lo sabemos, ¿verdad? Hay un meme que dice, no, doctor, y le pregunta, curiosamente se equivoca de doctor, ¿no? Y no le pregunta a un médico, sino le preguntó a un doctor en filosofía, ¿no? Y le dijo, doctor, mi esposo ha muerto. Y el doctor, que es doctor en filosofía, valga la redundancia, respondió, ¿no? Y dijo, pero en realidad vivió. Entonces, ¿no? Son preguntas, ¿no? Que el filósofo cuestiona, ¿no? Por ejemplo, el decir también cuando celebran, ¿no? Los cumpleaños, ¿no? El filósofo no celebraría tanto, ¿no? Decir, ¿no? Es más bien, en lugar de festejar que cumple años, estamos festejando que le queda un año menos de vida, ¿no? Que tiene un año menos para vivir y que su vida se le acorta, ¿no? Entonces, son cuestiones que el filósofo, ¿no? Es un aguafiestas de los conceptos que ya tenemos, ¿no? Que ya creemos hechos. La filosofía es ese señor que todo lo ven, es el que interrumpe, es el pinchaglobos del conocimiento, ¿ya? Entonces cree cualquier cosa y la ciencia dice, esto ya se da por este hecho, ¿no? Y la filosofía dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre cuestiona. Ese es su rol de la filosofía, ¿no? ¿Ya? Creo que hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? O ya me fui muy lejos, ya. Díganlo, díganlo, por favor. Volé, volé, no puede ser. Chicos, por favor, sí se entiende. Ya, listo. Vamos entonces. Con esta imagen, eh, a ver, en esta imagen tratemos de percibir las actitudes que les dije. Por ejemplo, esta está muy fácil, mira. ¿Qué actitud será esa? La de estos señores, mira. La actitud religiosa, ¿verdad? Muy sencillo de comprender. Vamos a poner una R. Listo. Y esta de acá, por ejemplo, ¿qué tipo de actitud será la que toma esta persona? ¿Cuál será? A ver, chicos, díganlo, díganlo, háganme feliz. ¿Qué tipo de actitud? Es una actitud moral, ¿ya? Una actitud moral, ¿ya? En el que tiene que decidir esta persona, si se dan cuenta, entre el bien y el mal, ¿no? A un lado le jala el diablito, ¿no? Es decir, le dice, estudia, estudia, pero el otro le dice, el angelito que le dice, estudia, estudia, y el otro, el diablito, le dice, no, vamos, vamos, go, go, vamos, un ratito que salgamos a la calle, ¿no? Vamos a jugar un juego electrónico como ese que se llama el Free Fire, no sé, no me recuerdo, pero es prácticamente eso, ¿no? Es la tentación y el otro lado está la razón, ya, prácticamente eso, ya, eso, ¿no? Listo. Vayamos más, a ver, vayamos más. Listo. Por ejemplo, ¿qué actitud será? Si me siento a contemplar esto. Estética, exacto. Es una actitud estética que vamos a tomar frente a esa imagen. Esta actitud de acá, el humanismo, exacto. Esta actitud de acá, mira, por ejemplo, de este señor, que es una persona, a ver, observemos, un trabajador pragmática, exacto, ¿no? Él trabaja, ¿no? Simplemente no le interesa tanto, no hace tanto ¿no? Embrollo sobre cuestiones teóricas, ¿no? No discute sobre filosofía, sobre qué dijo Platón, qué dijo Aristóteles, ¿no? Él más busca algo pragmático, que es ganarse la vida, ¿no? Ganarse el pan a diario. Entonces, esa es su actitud, ¿no? Es más pragmática, ¿no? Él va al grano, como quien dice, ¿no? Ganar dinero laborando. Listo. Esta actitud de estos señores que están acá, científica, exacto, ¿no? Es una actitud científica, ¿no? Ahí mismo está, una actitud científica. Una actitud científica. Y de este niño, ¿qué actitud tomará este niño? Filosófica, exacto, ¿no? Es una actitud filosófica. ¿Sí? ¿Y por qué pongo un niño ahí? ¿Ya? ¿Por qué pondré un niño ahí? Porque se me ocurrió.
Porque este niño, mira, observa a otro ser, ¿no? Es como observarse de manera, ¿no? Ya no superficial, es más interna, ¿no? Observar un cráneo, ¿no? Es como ver fuera de las cuestiones, de las apariencias de la persona, es verte como quien dice en palabras coloquiales, ¿no? A calzón quitado prácticamente, no es verse ahí, ¿no? El niño, ¿por qué? El niño es más filosófico, siempre se dice, ¿no? ¿Quién es más ¿no? Más ¿quiénes tienen más actitud filosófica, los niños o los adultos? En realidad los niños tienen mayores actitudes filosóficas porque los niños cuestionan, ¿no? Hasta llegan a cansarnos muchas veces, ¿no? Cuando tienes un hermanito menor y te pregunta por qué y por qué, ¿no? Si le preguntan, ¿no? ¿Por qué sucede, no? ¿Qué ha pasado con el tío? ¿No? Está enfermo, ¿y por qué, no? Está enfermo porque ha sufrido un accidente, digamos, ¿no? ¿Y por qué sucede el accidente, no? ¿Por qué pasó el accidente? Y tú diciendo, ¿por qué ha pasado un accidente, no? Pero el niño dice, ¿pero por qué? No se quiere saber las circunstancias, ¿no? ¿Por qué suceden ese tipo de hechos? ¿Cuáles han sido las causas, no? ¿Debido a qué? ¿Y cómo podemos prevenir esos tipos de accidentes, no? Entonces su actitud va más allá de eso, ¿no? Sí, también. Entonces, pero el niño es donde más existe esa noción de consultar y de preguntar. Por eso es que el niño, en psicología se habla, ¿no? De la etapa del preguntón. Cuando el niño realiza constantemente esas preguntas esenciales del porqué de cada cosa que lo rodea, ¿no? Se cuestiona, ¿no? Y indaga mucho sobre su realidad. ¿No? Si los niños ven un juguete, no tratan de estudiarlo, lo desarman, lo arman muchas veces, ¿no? Entonces, esa es la actitud que siempre tiene un niño. Entonces, por eso que el niño tiene mayor actitud filosófica que un adulto, ¿ya? Es por eso que el niño inclusive puede, en la imagen como vemos, puede observar a sí mismo de manera no superficial, sin esas apariencias, ¿no? Porque muchas veces el hombre tiene y proyecta apariencias, ¿no? Cuando vamos a un lugar, muchas veces proyectamos lo que queremos que la gente perciba de nosotros, pero no somos ¿no? No somos transparentes, no somos como quien dice, como somos en esencia tal y como sucede en las 24 horas del día, ¿no? Como nosotros mismos nos conocemos en nuestra intimidad misma, sino que vamos y nos ponemos de alguna manera, tapamos nuestra tristeza, por ejemplo, vamos a la academia, vamos al colegio, a la universidad y empezamos a sonreír, molestamos al compañero, hacemos bromas y todo, ¿no? Pero dentro de nosotros estamos mal, ¿no? Sabemos que estamos tristes. Entonces, esa es una actitud filosófica donde nosotros guardamos apariencia, ¿no? Pero el niño no hace eso, ¿no? El niño es muy sincero y también ¿no? Sabe que en él no están las apariencias, sino que él puede verse a sí mismo porque no trata de aparentar algo que no es. Un niño es muy, como quien dice, muy natural por eso. Por eso hay dichos, ¿no? Inclusive que los niños no mienten, inclusive, ¿no? Listo. Sí, Nietzsche era así, ¿ya? Nietzsche es muy radical, ya lo vamos a ver. Borramos esto y ahora sí, pasamos a la filosofía. ¿Ya? Entonces, esas son las actitudes, ¿ya? Esas son las actitudes que todos los seres humanos tenemos en cualquier momento del día, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en una actitud mucho más filosófica, me imagino, porque estamos reflexionando, pero hay momentos donde nos ponemos religiosos, estéticos, científicos, pragmáticos y morales, ¿no? Supongo que de acá vas a salir y te va a dar ganas de esto, ¿no? De ir a jugar algo, prender la Play, prender la computadora, qué sé yo, entrar al Facebook, grabar un TikTok y ahí tu actitud pragmática va a entrar en ¿no? En juego, tu actitud moral va a entrar en juego, tu actitud científica y tu actitud filosófica, ¿no? Pero dependerá del contexto cuál de todas esas actitudes predominen más en tu ser, en esa circunstancia en la que te encuentres, ¿ya? Ahora, vayamos a las nociones básicas de la filosofía, ¿ya? Para primero ubicarnos, ¿no? Porque creo yo que es importante ubicarnos. Si no nos ubicamos, como que divagamos un poco, ¿ya? Lo que debemos saber de la filosofía es que también yo uso siempre esto para entender mucho más fácil, ¿no? Un proceso histórico de la filosofía. Así como en la historia misma hay una secuencia, ¿no? Hay un proceso en el cual determinan los sucesos y mediante el cual nos ubicamos, ¿no? En qué periodo, en qué contexto estamos. De igual manera en la filosofía también existe como un proceso del conocimiento, un proceso de la filosofía, del pensamiento, ¿ya? Un proceso del pensamiento en el cual se van a distinguir, ¿no? Muy marcadamente. Por ejemplo, está la filosofía antigua, ¿ya?
la filosofía antigua, desde su surgimiento hasta la decadencia, sobre todo de la sociedad griega. Ya después va a estar la filosofía medieval, que se va a dar luego de la decadencia de Roma, por ejemplo, ¿no? Luego de la decadencia de Roma. Luego la filosofía moderna, ¿no? Sobre todo esta que va a estar, y se va a estar, ¿no? Correlacionar bastante con la ilustración, ¿ya? Filósofos muy vinculados a la ilustración, ¿ya? También lo que es actualmente estamos viviendo esta filosofía que es contemporánea, ¿no? La filosofía contemporánea, ¿ya? Entonces, mira, va a existir filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. ¿Y cómo se diferencia? Sobre todo el problema que van a abordar, ¿ya? ¿Cuál es el problema esencial o más primordial que ellos van a abordar sobre sus discusiones, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía antigua, el problema esencial y que más se va a tocar y más se va a discutir va a ser el tema cosmológico del mundo, ¿no? Del origen del mundo, la percepción del mundo, todo eso, ¿ya? El tema cosmológico. En la filosofía medieval, obviamente, como hay una mayor influencia de la religión, el tema esencial va a ser la existencia de Dios, ¿no? Esa va a ser la materia de la discusión. En la filosofía moderna, como ha existido un renacimiento, un humanismo, todo eso ha predecido, acá se va a tratar de ensalzar al hombre, ¿no? Se busca que nuevamente una revalorización del hombre, ¿no? Ya no tanto de la religión a través de un Dios, sino que ahora se busca el empoderamiento del hombre como raza humana, ¿no? No como género, nada, sino como raza humana, ¿ya? Después, en la filosofía contemporánea, actualmente, ¿a cuál discusión nos abocamos más? Sobre todo a la del individuo, ¿no? Sobre todo el problema del hombre, ¿no? Del ser ya no como un ente que correlaciona con todo el mundo, con un ser que socializado, sino que ya más a la profundidad del ser, ¿no? Del individuo mismo, ¿no? Todas sus discusiones, ¿no? Sus problemáticas que actualmente posee, ¿no? Esta nueva concepción del individuo, ya no tanto hombre como social, sino más como individuo, ¿no? Particularizar ese tema de la discusión, ¿ya? Irnos más a la profundidad, ¿ya? Por eso dicen, ¿no? En el mundo, ¿qué se discute? El estudio de la estructura de la realidad, ¿no? Del cosmos, ¿ya? Cuando se habla de Dios, ¿qué discutimos? ¿Cuál es la característica general? Sobre todo tenemos que establecer que vamos a buscar el establecimiento de la relación entre la fe y la razón, ¿ya? Acá se va a buscar sobre todo el establecimiento de la relación entre la fe y la razón. Buscarle sentido, darle una explicación lógica. Eso van a buscar los filósofos, ¿ya? En la filosofía moderna, lo que es la característica principal es la búsqueda del conocimiento como el problema esencial. Búsqueda del conocimiento, ¿ya? Búsqueda del conocimiento. Esa raíz de esta filosofía moderna, que la mayoría de las ciencias que hoy conocemos, por ejemplo, las matemáticas, la biología, la medicina, la economía, el derecho, ¿qué más? A ver, la mayoría de los conocimientos de las ciencias van a tener ¿no? Su cúspide, o cúspide del surgimiento, propiamente dicho, su nacimiento en alguno de ellos, en esta parte, en la filosofía moderna. Ahí van a estar, ¿no? Por ejemplo, la economía, ¿dónde va a alcanzar ¿no? Su importancia y va a va a sentar las bases de su futura ciencia? Acá, en la filosofía moderna, donde se va a hablar bastante de eso, ¿no? También muchos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, de la física, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde van a empezar a sentarse sus bases? Acá, ¿no? En la filosofía moderna. Después, en la filosofía contemporánea, se busca sobre todo ¿no? Entender esa imposibilidad de un saber absoluto, ¿no? Estamos en esa dicotomía de siempre, ¿no? Entre el relativismo, discusiones como el existencialismo, discusiones como el materialismo y la dialéctica son constantes, ¿no? En esta filosofía contemporánea. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, como primera sesión, nos vamos a ir sobre todo esto, a la filosofía antigua, ¿ya? A la filosofía antigua. Acá se va a hablar bastante, ¿no? En la filosofía antigua lo vamos a subdividir
en el periodo cosmológico, antropológico y en el periodo sistémico, ¿no? Acá mismo, ¿ya? Entonces, vayamos. Y esto es una división general, ¿no? A grandes rasgos, a través de toda la historia. ¿Ya? Listo, acá sí entramos, ¿no? A la filosofía antigua. Ya, acá está la filosofía antigua. En la filosofía antigua van a existir tres periodos muy marcados, ¿ya? Muy marcados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el periodo cosmológico. Acá inicia la filosofía, es cuando se hace, ¿no? Se pasa ya del mitos al logos, algo así, ¿no? O sea, el mitos es cuando toda la explicación sobre el cosmos, por ejemplo, el origen del universo se la atribuía a seres, ¿no? Divinos, ¿no? Por ejemplo, en Grecia se decía que todo esto provenía de que el dios de Ra y el dios de todos los dioses era Zeus, ¿no? Que existían los dioses del Olimpo y los dioses, ¿no? Mm, los olímpicos iban a estar los dioses, hay dioses, se me van los nombres ahorita, que son más superiores, ¿no? Hay dos clases de dioses, ¿no? Los que están en el Olimpo y los que están, los que son hijos de Cronos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, los hijos de Zeus que van a formar los olímpicos y los hijos de Cronos que son otra casta de dioses, ¿no? Entonces, toda la explicación del universo y del origen del mundo se le atribuye a esos dioses, ¿no? Que existen. Ahí está, los titanes, ¿no? Ahí está, gracias. Los titanes y los olímpicos, ¿no? Y todo, ¿no? Se le va a atribuir a estos dioses, ¿no? Que, por ejemplo, el mar tenía un dios, ¿no? El dios del mar, ¿quién era? Era Poseidón, ¿no? El dios de la guerra, ¿quién es? Hades, ¿no? El dios del inframundo, ¿quién es? ¿No? El dios de la sabiduría, Artemisa, ¿no? O Atenea, por ejemplo, ¿no? El dios mensajero, ¿no? Todo eso tienen ¿no? Cada ámbito del mundo, cada ámbito de la realidad tenían sus dioses, ¿no? Habían dioses, semidioses, habían ninfas inclusive, ¿no? Ya, todo era explicado en base a la mitología griega, ¿no? Ya. Por qué hay guerras, ¿no? ¿Por qué estamos pasando tempestades? Seguramente Zeus se ha molestado, ¿no? ¿Por qué el mar está inquieto? Pues seguramente Poseidón está reclamando ¿no? Una ofrenda, está reclamando que le imploremos o le repliquemos nuestro respeto, ¿no? Entonces era así, ¿no? Y de eso tratan muchas de ¿no? Muchas de las literaturas de ese entonces, por literatura, ¿saben? Tratan bastante sobre eso, ¿no? Sobre la relación entre los dioses y los hombres, ¿no? Estos dioses no son como los nuestros, ¿no? Que no intervienen, ¿no? En los dioses griegos, en la mitología griega, los dioses bajaban, ¿no? Al mundo mismo junto con los seres vivos e intervenían en las guerras, en los conflictos, en los desastres naturales y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, una obra clásica es donde se muestra eso, por ejemplo, en la Odisea y también en la Ilíada, ¿no? Donde Zeus interviene, ¿no? Artemisa, Temis también interviene, ¿no? Están, ¿no? Hasta el mismo Aquiles, que es un semidios, todos los demás, ¿no? Todos intervienen de alguna manera, ¿no? Los dioses cobran bando, ¿no? Algunos apoyan a los troyanos, otros a los griegos, ¿no? A los aqueos, como que dicen, ¿no? Entonces todos toman partido, ¿no? Los mismos dioses, ¿ya? Entonces, ese periodo mitológico va a culminar un poco y se va a discutir más el tema del logos, ¿ya? El mitos y el logos. Del mitos vamos a pasar al logos. El logos es más un conocimiento que usa más a la razón, ya, la razón. Es ya dejar de simplemente atribuir a la mitología los hechos que suceden en la realidad o en la naturaleza, sino que buscarle otro tipo de explicación. Entonces, en el periodo cosmológico, el primero a lo que tenemos conocimiento que hace ese tipo de indagación o de duda o de cuestionamiento es, por ejemplo, este señor que está acá. ¿Cómo se llama? Se llama Tales de Mileto, ¿ya? Tales de Mileto, ¿no? Es muy famoso, ¿no? Era matemático, era físico, era filósofo, era literato, era músico, era todo prácticamente, ¿no? Era un señor muy completo de su época, ¿no? Él vivía en Mileto, una de las islas de Asia Menor, que eran ¿no? colonias de Grecia, ¿no? Las islas jónicas, como se le conoce, ¿ya? Y también se le conoce, ¿no? Por su teorema, como quien dice acá, ¿no? El teorema de Tales, ¿no? Y, y también a él se le atribuye, por ejemplo, el haber, es el primero que va a lograr hacer la medición de las pirámides de Egipto, por ejemplo, ¿no? Eh, él es un señor que entonces va a hacerse, por ejemplo, una de las primeras preguntas sobre cuál es el origen del mundo o cuál es el origen del todo. Y él va a poner una palabra que se llama esto, ¿ya?
Va a usar una palabra que va a explicar, ¿no? El origen el origen y las primeras causas de todo, del universo. Se llama el arjé. Muy bien. El arjé. Ahí está, algo así, ¿no? El arjé. Ellos van a empezar a introducir el arjé de las cosas. ¿Cuál es no? ¿Cuál es la sustancia primera o divina que va a dar origen a todo? ¿Ya? Eso es lo que buscan, es hallar estos filósofos, ¿ya? En el periodo cosmológico. Luego va a llegar el periodo antropológico, ¿no? ¿Ya? El periodo antropológico. ¿Y quién será este señor de acá? Díganlo. ¿Quién será este señor de acá? Este señor. ¿Quién es? Mi tío, no. Él va a ser el gran maestro Sócrates, exacto. Va a ser Sócrates. Sócrates va a ser el padre de la filosofía. Ya. Ahí, ahí, listo. Sócrates. Ya, Sócrates va a ser el padre de la filosofía. Juntos, Sócrates va a ser el gran representante del periodo antropológico, ya, de este periodo antropológico, pero también van a estar junto a él, uno va a ser Sócrates, ¿no? Sócrates y todos sus seguidores, ya, listo, Sócrates. Y otro también van a estar los conocidos como sofistas, ya, los sofistas, ya, listo, ya. Y un momento con eso, con Platón. Platón, por ejemplo, también va a ser uno de los seguidores iniciales de Sócrates. Ya inclusive tiene, ¿no? Se le conoce, tiene sus publicaciones, ¿no? Sus textos de un periodo temprano, cuando de su periodo de madurez, ¿ya? Su periodo de influencia socrática, todo lo demás. ¿Ya? Pero, ¿cómo se llama? El periodo antropológico ya lo sabemos. ¿Quiénes van a ser los máximos representantes? Los Sócrates y los sofistas. Y luego va a pasar con sus dos discípulos, van a formar van a dar discusión a un nuevo nivel de discusión van a ir. ¿Ya? ¿Cómo se le va a llamar a este nuevo nivel de discusión? Periodo sistemático. Los dos grandes representantes van a ser ¿quiénes? Van a ser Platón, ¿ya? Platón. Y el otro gran discípulo de Sócrates, ¿quién era? Gran discípulo de Platón en este caso, no de Sócrates. Este señor era Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Aristóteles. Listo. Ya. Estos dos señores. Entonces, recapitulando, ya, la filosofía antigua se va a subdividir en tres periodos: periodo cosmológico, eh, periodo antropológico y periodo sistémico. El periodo cosmológico va a tener como principal representante al primer filósofo que tenemos en conocimiento hasta el día de hoy, que se realiza esta pregunta del arjé. ¿Quién va a ser? Va a ser Tales de Mileto. Luego va a pasar una cantidad de años más y va a llegar este periodo que se conoce como el periodo antropológico. En el periodo antropológico, el representante máximo va a ser Sócrates, ¿ya? Sócrates, ¿ya? Esta principalmente va a acontecer en Atenas, ¿ya? El periodo cosmológico más que todo se va a dar en Asia Menor, ¿no? En las islas jónicas, en Mileto, en Samos, ¿ya? En todas esas islas, ¿ya? Pero el periodo antropológico, el escenario principal va a ser Atenas. El periodo sistémico va a ser presidido, o como quien dice, impulsado por uno de por uno de los discípulos que tuvo Sócrates, ¿no? Que es Platón. Y a su vez también va a encontrar también el otro gran representante en el discípulo a su vez de Platón, que va a ser Aristóteles, ¿no? Esos dos grandes filósofos. Entonces, los grandes filósofos de la filosofía antigua van a ser, ya, como tú entenderás, Sócrates, Platón y Aristóteles. Esos tres filósofos van a ser los filósofos que van a marcar tendencias de ese entonces, ¿ya? Van a ser el CR7 del momento, ¿ya? Listo. Pasemos. Vayamos con Tales de Mileto, ¿ya? Entonces vamos a empezar por este periodo que se llama cosmológico. El periodo cosmológico también es conocido como el periodo presocrático,
¿ya? Presocrático, es decir, son filósofos que anteceden o algunos están en la misma época de Sócrates, pero su tema de discusión de ellos, o sea, no discuten tanto sobre el hombre, sino más que todo sobre el cosmos, ¿ya? Ese va a ser el tema central de sus teorías, de sus diálogos y de sus intervenciones, ¿ya? Entonces, Tales de Mileto, primero tenemos que saber que es conocido como uno de los 7 sabios de Grecia, ¿ya? Se le va a conocer como uno de los 7 sabios de Grecia, ¿ya? Junto a Solón, todos ellos, ¿ya? Sócrates, todos ellos, principalmente con Solón y Sócrates van a constituir que uno de los 7 sabios de Grecia, ya uno de los más sabios desde ese entonces, ya. Él era un político, era matemático, era un astrónomo, era filósofo, todo lo demás, ya. Él va a hacer su importancia porque va a hacer, va a proponer la primera tesis del nivel filosófico, ¿ya? Él propuso la primera tesis de nivel filosófico, es decir, va a ser el primero en cuestionarse, ¿ya? Por lo tanto, se lo va a considerar como el primer filósofo, ¿ya? Va a ser también muy conocido por medir la altura de las pirámides egipcias, ¿ya? Es el primero en medir la altura de las pirámides egipcias. Listo. ¿Cómo lo hizo? Se basó simplemente en la sombra que las pirámides proyectaban sobre la superficie del desierto, ¿ya? Em, también se le, se le atribuye que haber predicho un eclipse solar, ¿ya? Él predijo un eclipse en los tiempos en el que él vivía, ¿no? Y imagínense, ¿no? Predecir un eclipse le trajo mucha fama, ¿no? Dentro de sus contemporáneos, ya. Fue muy famoso por eso, por medir la pirámide, por ser uno de los primeros filósofos y también por haber predicho que iba a ocurrir un eclipse solar. Listo. Ya allá por el año 585 antes de Cristo. ¿Ya? Por el 585 antes de Cristo. Listo. Tales de Mileto va a empezar con realizarse 2 preguntas esenciales. Por ejemplo, ¿cuál? El decir, ¿cuál es el elemento o principio único que constituye a todos los casos? ¿Ya? O es decir, también lo mismo, ¿cuál es el arjé de las fisis? ¿Ya? ¿Qué es fisis? Simplemente naturaleza. Es decir, ¿cuál es el principio de todo y cuál es el arjé o el principio de las fisis o de las naturalezas? ¿Ya? Entonces, lo que busca en conclusión acá Tales de Mileto es darle respuesta a su interrogante de buscar cuál es el principio del todo. Ya, esa es la conclusión. ¿Cuál es el principio del todo? Y Tales de Mileto va a sustentar que su principio o arjé del todo va a ser que el agua. ¿Ya? Él sostiene que el principio del todo es el agua. ¿Ya? El agua es el arjé del todo, decía Tales de Mileto. Pero también ¿no? Cuando él sustenta que el agua era el origen del todo, por ejemplo, él se basa a la materia, ¿no? Y él va a ser uno de los fundadores del materialismo. Pero va a pasar poco tiempo y también va a lanzar otra teoría y va a decir que todas las sustancias, todos los seres que nos rodean, tienen algo ¿no? Algo de creación y algo de Dios, ¿ya? Y eso se le va a llamar ilozoísmo, ¿ya? Como que se contradicen. No pasa mucho tiempo y como que se contradicen, ¿no? Primero dice el agua, algo material, del materialismo, y posteriormente va a hablar y va a decir que el principio o el origen del todo ¿no? Tiene una cierta pizca de qué, de religiosidad y de divinidad, es decir, de intervención de los dioses. Por eso es que a ese tipo de postura se le va a conocer como ilozoísmo, donde un poco de algo constituye ¿qué? Una divinidad. Eso es lo que sustenta Tales de Mileto. Entonces, primero es el agua, luego sostiene que existe cierta divinidad en las cosas y eso se le va a llamar como hilozoísmo. Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Alguno de ustedes colapsó? No creo.
Díganlo, chicos. Ok, avancemos. Avancemos. Ya, listo. Conclusión, ¿qué tiene que saber Tales de Mileto? Que fue uno de los 7 sabios de Grecia, propuso la primera tesis de nivel filosófico, es decir, el primero en cuestionarse sobre el origen de las cosas. Es también muy famoso por ser el primero en medir la altura de las pirámides egipcias y también haber predicho un eclipse solar en el año 585 antes de Cristo. Según Tales de Mileto, el principio de todas las cosas va a ser, o el arjé de todo es el agua. Y también tiempo después va a decir que todas las cosas tienen algo de divinidad o intervención de los dioses. Eso se le va a llamar como hilozoísmo. Listo. Resumen brutal. ¿Ya? Después va a estar uno de sus seguidores que se va a llamar Anaximandro. ¿Qué nos dice Anaximandro también? Va a seguir a esta línea de discusión, ¿no? Sobre determinar cuál es el origen de las cosas. ¿Ya? Entonces Anaximandro va a decir que el principio de las cosas, de todas las cosas, se constituye principalmente por un elemento que se llama el apeirón. ¿Ya? Entonces, el principio que constituye todas las cosas va a ser el apeirón para este señor que se llama, ¿cómo se llama, chicos? Para este señor que se llama Anaximandro. ¿Qué es el apeirón? Simplemente el apeirón es lo indeterminado, ¿ya? Es como una sustancia que le da origen a todo, pero si ese todo es limitado, entonces este apeirón tiene que ser indeterminado o ilimitado, porque tiene una fuerza de creación inimaginable para dar vida a algo tan limitado como es el ser humano o el mundo mismo, ¿ya? Entonces, Anaximandro también va a ser el autor del primer, ¿no? Es el primer autor de escritos filosóficos de Grecia. Se le conoce como el primer escritor, entonces, de filosofía en Grecia, ¿ya? Listo. Es el primero en escribir sobre filosofía en Grecia. Ya te lo subrayé, ¿ya? Por eso es inclusive que los filósofos como Platón o Aristóteles leían mucho, por ejemplo, a Anaximandro, ¿ya? Leían bastante a Anaximandro para saber lo que pensaba, por ejemplo, Tales de Mileto, porque Anaximandro también escribió, o sea, por Anaximandro sabemos los escritos o ¿no? Las tesis que tiene Tales de Mileto por él, ¿ya? Entonces, Anaximandro es el primero en escribir sobre filosofía en Grecia. Luego va a ser Anaxímenes, ¿ya? Anaxímenes, por ejemplo, va a decir que el principio de todas las cosas está en el aire, ¿ya? El principio de todas las cosas, según Anaxímenes en este caso, va a ser el aire, ¿ya? Porque el aire es transformable y por lo tanto se puede convertir en cualquier cosa, dice. Y es infinito, pues no se agota con las transformaciones. O sea, donde vayamos, donde nos escondamos, el aire está presente. Y además es prácticamente un ser que es, como quien dice, no puede ni terminarse, ni agotarse, no puede limitarse porque está presente donde podamos nosotros también estar presentes. Ya está por todos lados. Ya, por eso es que para Anaxímenes el aire es el principio de todas las cosas. Ya. Luego va a venir este señor que se llama Pitágoras, ¿no? Que también es muy conocido por ustedes por un teorema muy famoso que se utiliza, ¿no? El teorema de Pitágoras, también en las matemáticas, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la importancia de Pitágoras? Pues, para la filosofía es importante porque va a ser el primero en autodenominarse filósofo, ¿ya? Va a ser el primero en autodenominarse filósofo. Dice, pues Pitágoras va a sostener que no quiere llamarse, o sea, un filósofo no quiere decir que sea sabio, sino dice que es amante de la sabiduría, ¿ya? Pitágoras va a decir que el filósofo es amante de la sabiduría. Listo, ¿ya?
Eso aclara Pitágoras, dice, pero un ratito, o sea, yo no soy sabio, dice, ¿no? Simplemente que soy un amante de la sabiduría. Pues para Pitágoras decía que el único sabio podía ser Dios, ¿ya? Y, y que el hombre solamente puede aspirar a ser sabio, pero no puede ser sabio, ¿ya? También va a creer en la metempsicosis, ¿ya? O teoría de la transformación de las almas, ¿ya? O es decir, la reencarnación de las almas, ¿ya? Va a creer en la metempsicosis y también, o conocida también como la transformación de las almas, o simplemente reencarnación de las almas, ¿ya? Para los pitagóricos, en esta búsqueda, por ejemplo, del de preguntarse cuál es el origen de las cosas, ellos simplemente le van a dar una explicación. ¿Cuál es el origen de las cosas? El número, ¿ya? Por eso dice que el uno como número representa el punto único y por lo tanto el arjé. Para los pitagóricos, el principio de todo son los números, ¿ya? Son los números, ¿ya? Listo. Recapitulamos. Entonces, Anaximandro, el principio de todo es el apeiro, ya que es lo indeterminado. Para Anaxímenes, el principio de todo es el aire. Listo. Para Pitágoras, el principio del todo va a ser ¿cuál? ¿En cuál? Los números, ¿ya? Ahora, para Heráclito, Heráclito va a decir que el principio del todo va a ser constituido por el fuego. Ahí está, el fuego, ¿ya? El cual es dinámico, es vida y crea vida, ¿ya? Es eterno. Todo en la realidad está en constante cambio, dice, ¿no? Transformación, no hay nada estático, nada fijo ni inmutable. Él, por ejemplo, va a descubrir la ley de la contradicción, que es base de la dialéctica, ¿ya? Heráclito va a ser uno de los padres de la dialéctica. Listo. Por eso es que tiene su frase muy famosa. ¿Qué dice su frase? Un hombre no se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río. Listo, esta es su frase de Heráclito. Por lo tanto, para Heráclito, el origen del todo es el fuego. También conoce la ley de la contradicción, la base de la dialéctica, es decir, la dialéctica dice que todo es dinámico, ya que todo es constante y no es, nada es estático, todo es mutable, no es inmutable. Por lo tanto, por eso tiene su frase que dice, un hombre no se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río. Listo. Luego vayamos a Parménides. ¿Qué nos dice Parménides? ¿Ya? Parménides nos dice que la realidad es estática, o sea, va a contraponer a lo que dijo Heráclito. ¿Ya? Contrapone a lo que dijo Heráclito. Listo. Pues para él todo es inmutable, nada cambia, ni se mueve. El movimiento es producto de la imaginación de los hombres, dice. Es decir, que la imaginación de nosotros nos hace percibir que todo está en movimiento, pero en sí nada se mueve, nos dice Parménides. Todo lo contrario de lo que decía Heráclites. ¿Ya? El hombre, dice, vive, por eso el hombre, ¿no? Vive muchas apariencias. El mundo es apariencia, dice. ¿Ya? En sí nada es lo que parece. Listo. ¿Ya? Listo. Entonces, para Parménides, el ser es la base de lo existente. ¿Ya? Parménides nos dice que el ser es la base de lo existente. ¿Ya? El ser es la base de lo existente, nos dice. Empédocles, ¿ya? Él va a sostener, va a ser un pluralista y va a decir que el agua, el aire y el fuego son el origen de todas las cosas. Todo lo que sus antecesores habían dicho, ¿no? Sobre el agua, el aire y el fuego, él dice, no, para nadie. Todos esos cuatro elementos constituyen las fuerzas que le van a dar origen a la naturaleza y al mundo. Luego va a venir Demócrito, ¿ya? ¿Qué nos dice Demócrito? Demócrito va a sustentar que todo lo existente se basa en ¿qué? En los átomos, ¿ya? Miren, miren chicos, hace más de 2000 años ya se introdujo este término que se llaman los átomos. ¿Qué son los átomos? Dijo este Demócrito, dijo que eran partículas indivisibles que forman todas las cosas existentes en la realidad, señalando que todos los átomos tienen formas diferentes,
todo se mueve y todo se transforma, ¿ya? Todo se mueve y todo se transforma. Listo. Él dice, todo es materia y formas de materia, por lo tanto, él va a ser uno de los iniciadores de la corriente del materialismo. Listo. ¿Ya? Uno de los máximos exponentes del mundo antiguo del materialismo. Ya. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Ya te lo subrayé. Ya, las cosas esenciales que tenemos que recordar. ¿Ya? Heráclito, por lo tanto, es fuego, también es iniciador de la dialéctica, por eso tiene su frase que dice, un hombre no se puede bañar dos veces en las mismas aguas del mismo río, por lo cual para él todo es dinámico, todo es constante, nada es eterno. Para Parménides es todo lo contrario, para él, ¿qué dice? La realidad es estática, ¿ya? Parménides dice lo contrario que Heráclito, ¿ya? Que también el hombre vive muchas apariencias, el mundo es apariencia, por lo tanto, el ser es la base de todo lo existente, es decir, que todo el mundo que vemos está simplemente en nuestra mente, en nuestra imaginación, ¿ya? Eso dice Parménides. Entonces, solamente es cuestión del ser, más no del deber ser, ¿ya? Listo. Empédocles, ¿qué nos dice Empédocles? Empédocles nos dice que va ¿no? A amalgamar ¿no? Todas las tesis que sus antecesores habían dicho hasta ese entonces. ¿Ya? Él va a decir que el origen de todo van a ser cuatro elementos fundamentales, como son el agua, el aire, el fuego y la tierra. ¿Ya? Para Demócrito, que va a ser el padre del materialismo, todo lo que nos rodea tiene origen en el átomo. ¿Ya? Listo. El resumen está acá. Acá hay un cuadrito de resumen. Listo. Ahí está, mira, desde Tales. Tales, su argeo principio es el agua. Ahí está. Anaximandro, su argeo principio es el apeirón. Anaxímenes, su argeo principio es el aire. ¿Ya? Para Pitágoras es el número. Para Heráclito es el fuego. Para Parménides es el ser. Para Empédocles son los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Ya para Demócrito es el átomo. Ahí está. Lugar de nacimiento, ¿ya? El lugar de nacimiento es para ¿no? En base a su procedencia van a armar escuelas, ¿no? Por ejemplo, esta es la escuela de Mileto, ¿no? La escuela de Mileto, los pitagóricos, ¿ya? Los eleáticos, ¿ya? Así se los va a conocer, ¿ya? Los de Mileto, los pitagóricos y los eleáticos, ¿ya? Simplemente así, ¿ya? Y también los materialistas o los atomistas, ¿ya? Ahí van a estar. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Ya? Ahora sí, respondamos preguntas rápidamente. Ya, listo, vayamos a las... A ver, a ver. Primera pregunta dice, antes de la aparición de la filosofía, ¿la realidad era explicada en base a qué? Díganlo, chicos. ¿Cuál hay? A ver, las creencias y los cuentos, las leyendas y las cosmogonías, la racionalidad. Por ejemplo, eliminamos esto, no se elimina. Eliminamos las leyendas y los cosmogonías también. Eliminamos, no puede ser. Las creencias y los cuentos, eliminamos también, ¿ya? Los relatos de los rapsodas tampoco eliminamos, son los mitos, ¿ya? Los mitos. Bien. Segunda pregunta, según la mitología griega fue considerado dios del mar. ¿Quién era dios del mar? Poseidón, ¿verdad? Ahí está, Poseidón. Listo. Por eso es que se habla de la mitología griega. Acá la pregunta 2 está respondiendo a la pregunta 1. 3. Conforme se narra en el libro 1 de la Metafísica de Aristóteles, el primer filósofo, por lo tanto, el fundador y padre de la filosofía fue. Mira, dice, conforme se narra en el libro 1 de la Metafísica de Aristóteles, el primer filósofo, mira, primer filósofo, por lo tanto, fundador y padre de la filosofía fue, ¿ya? Según esto, pues dices, según el libro de Metafísica de Aristóteles, va a ser Tales de Mileto, ¿ya?
Porque hasta ese entonces Sócrates no tenía la preponderancia que hoy en día tiene. Ya, por eso. Hoy en día ya sabemos que quién va a ser el padre de la filosofía va a ser Sócrates, ¿no? Pero el que inicia la filosofía va a ser Tales de Mileto, ¿ya? Por lo tanto, el padre de la filosofía según Aristóteles, va a ser Tales de Mileto, ¿ya? La A. Son filósofos pluralistas, dicen. Es decir, que no solamente creen en un solo elemento, sino ellos constituyen varios elementos que le van a dar origen al mundo o al arjé. ¿Cuáles van a ser? Tales, por ejemplo, no podría ser, ¿no? Te eliminas tales porque dice el agua, ¿ya? Empédocles podría ser. Anaxímenes, ¿qué dice Anaxímenes? ¿Te recuerdas de Anaxímenes? No podría ser tampoco. ¿Sí o no? Ya no podría ser Anaxímenes. Ya. Empédocles y Anaxágoras. Ya, Empédocles está bien, Anaxágoras no. Heráclito y Parménides. Heráclito que dice, ¿cuál es el principio de todo? Dice el fuego, por lo tanto, no podría ser. Anaxímenes, Anaximandro y Anaxímenes, no, porque ambos son ambos solamente le dan ¿cómo se llama? Importancia a un solo elemento. Los filósofos pluralistas van a ser, por lo tanto, Empédocles y Anaxágoras. Porque recuérdate, Empédocles, ¿cuántos elementos nos dice? 4 elementos, ¿verdad? 4 elementos. Por eso son filósofos pluralistas, ¿ya? Por eso son filósofos pluralistas, ¿ya? Todos los demás nos dicen un elemento nada más, excepto Empédocles y Anaxágoras, ¿ya? Listo. Vayamos entonces. Siguiente dice, es un periodo de elaboración del pensamiento filosófico en la Edad Antigua. Comprende un problema de carácter naturalista denominado etapa. Dice, mira, recordemos, mira, es un periodo de elaboración del pensamiento filosófico en la Edad Antigua. Comprende una problemática de carácter naturalista, denominándose etapa presocrática, cosmológica, naturalista, sistemática. ¿Cuáles son? Es la B, ya, cosmológica, ¿ya? Lo que más se estudia en la Edad Antigua es el cosmos, ¿ya? Ya, ese es ¿no? Sí, el cosmos, ¿ya? Es su aporte máximo, es decir, como la piedra que inició todo, ¿ya? Porque también hoy en día, también estudiaban lo natural, ¿no? La naturaleza, ¿no? También estudiaban al individuo, pero recordemos que hoy en día, en la edad, en la filosofía contemporánea y la filosofía moderna es donde más va a haber mayor acierto, va a existir sobre el individuo, en lo antropológico y en ¿no? En lo natural también, ¿ya? Lo más importante, lo más destacable de la filosofía antigua va a ser su raciocinio del cosmos. Por eso es que se dice que la cosmología es lo que más va a resaltar de ellos. ¿Ya? Sí tienen carácter natural, ya, tienen carácter natural, pero como les dije, ¿no? En la filosofía contemporánea y en la filosofía moderna es donde mayor avance o mayor acierto tiene ese pensamiento, no tanto la filosofía antigua. ¿Ya? Claro, con el humanismo, por ejemplo. Ujú. Con la ilustración, por ejemplo, que van a dar todo ese pensamiento después, va a dar origen a las ciencias que conocemos, ¿ya? A las ciencias, como la medicina, la biología, la economía, el derecho, todo eso. Listo, pregunta 6 nos dice, el planteamiento filosófico del periodo cosmológico ante la variabilidad y multiplicidad de entes concretos, los pensamientos de esa etapa buscaron. Mira, leamos nuevamente, dice, en el planteamiento filosófico del periodo cosmológico, ante la variabilidad y multiplicidad de los entes concretos, los pensamientos de esta etapa buscaron
que un ser permanezca idéntico a sí mismo, una entidad que asegure unidad y permanencia de los seres viables, el principio de todas las cosas materiales. Listo. Mm, Pero mira, una entidad que asegure la unidad y permanencia de los seres variables, aunque mira, chicos, si se dan cuenta, la A está bien, ya, la B está bien y la C está bien. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La B y la C. Eh, a ver. La leamos bien. ¿Qué es la A? Un ser que permanezca idéntico a sí mismo. A ver. Una entidad que asegure la unidad y permanencia de los seres variables. Una entidad que asegure la unidad y permanencia de los seres variables. ¿Ya? El principio de todas las cosas materiales. La B y la C, todas las. A ver. Son todas las anteriores, ¿no? Sí. Porque esto está bien. Claro. También. También. Sí. Todas las anteriores, tanto la B y la C, todo eso. Ya. Está bien. Todo está bien. La 7 dice. En los siguientes propuestos señale lo no correcto. La filosofía surge como contradicción de pensamiento mitológico de los griegos. Está bien, dice lo no correcto. Está bien eso. Los antecedentes de la filosofía griega se hallan en la escuela de Mileto, también. Tales de Mileto afirmó que el principio de todo es el agua, también. Pitágoras sostiene que la esencia de todo es lo indeterminado. Esto está mal. La D. Es la D, porque para Pitágoras todo era los números, ¿verdad? Listo. En la 8 dice, no está relacionado con la escuela eleática, ¿ya? No está relacionado con la escuela eleática, ¿ya? ¿Qué era la escuela eleática? ¿Ya? ¿Qué era la escuela eleática? Listo. La escuela eleática simplemente se basa en el ser, ¿se recuerdan, sí o no? ¿Ya? Se basa en el ser. Ahí, ¿dónde está? Se basa en el ser, ¿ya? Se basa en el ser. Dice que todo es percepción del hombre, nada más de su pensamiento, ¿ya? Y que no existe en la realidad. Todo es apariencia, eso nos dice. Entonces, ¿cuál sería? A ver, mi lápiz, maldición. No sale mi lápiz. A ver. A ver, nuevamente. Listo, ahora sí. Dice, la filosofía naturalista física se transforma en metafísica. Genófanes, el precursor, sostenía una teoría antropomórfica. Zenón de Elea propone que el movimiento es posible mediante sus aporías. Parménides, su máximo representante, formula el principio de identidad. El ser hace que las cosas sean, por lo que no hay movimiento. ¿Ya? A ver, Genófanes, ese precursor, sí. Zenón de Elea propone el movimiento es posible mediante las aporías, sí. Ah, es la C, es la C, ¿ya? Porque recuérdate que todos estos señores proponían que simplemente todo es estático, ¿no? ¿Te recuerdas que Parménides se contraponía a lo que decía Heráclito, ¿no? Que todo estaba en movimiento, en constante transformación. Ajá. Y en cambio, dijo acá, Zenón de Elea propone que el movimiento es posible. Entonces, por nada, bueno, no es posible. ¿Ya? Esto no tiene que ver nada. Ya, listo.
9. ¿Qué nos dice la 9? Señale la alternativa correcta. A ver, Homero y Hesiodo plantearon la filosofía cosmológica. Nada tiene que ver Homero, ¿sí o no? Nada tiene que ver, tiene que ver literatura. B. Heráclito fue el primero en llamarse filósofo. Para nada, ¿sí o no? ¿Quién fue el primero? Pitágoras, ¿verdad? Anaxágoras afirmó que son las homeorías el fundamento de todo. A ver, vamos a ver esto. Leucípido y Demócrito, atomistas que formularon los cuatro elementos. Leucípido y Demócrito, atomistas que formularon los cuatro elementos. No, nada que ver. Empédocles son los átomos, todas las cosas. Nada que ver, ¿ya? Entonces solo nos queda Anaxágoras. Anaxágoras, ¿ya? Revisen nuevamente. ¿Qué dice? A ver. Anaxágoras, ¿ya? La A no puede ser por ningún lado, porque Homero y Hesiodo no son nada de esas cosas, ¿ya? Heráclito fue el principal llamado, no, ¿ya? Anaxágoras, ¿qué era Anaxágoras? Anaxágoras va a postular como el arquero principio constitutivo de todas las cosas, eh, una serie de partículas, ¿ya? Una serie de partículas materiales inmutables, y también lo que se conoce como homeomerías, ¿ya? Que por acción de un ente inteligente, un ente ordenador, todas las cosas van a constituirse unos a otros. Eso es lo que dice Anaxágoras. Sí. Ujú. Las homeorías, ¿ya? Que quiere decir principios razonables, fundamentales que van a dar todo. Ahí está. Entonces la respuesta es la C. Él habla de una inteligencia ordenadora. Esas son las homeorías, ¿ya? Inteligencia, márcalo, escríbelo por ahí. Inteligencia ordenadora. Hay una inteligencia superior, dice, que va a ordenar todo. ¿Ya? Ordenador. Y eso se le va a llamar como homeomerías, ¿ya? Se le va a llamar como homeomerías. Listo, chicos. Listo. Ahora sí, pasamos al siguiente. Último. ¿Qué dice 10? Dice, la afirmación nadie se puede bañar dos veces en las aguas de un mismo río. Eso ya sabemos. ¿Quién lo dijo? Heráclito, ¿verdad? ¿Hace referencia a que todo permanece idéntico? No. La existencia de las cosas están en su devenir, todo fluye pero solo ante los sentidos, no. Esto lo dice Parménides. ¿Ya? Se puede ver los cambios en los casos, pero no en sus esencias. ¿Ya? Todo permanece idéntico, no. La existencia de las cosas están en su devenir, sí. Después esto hay que ver, mira. Se puede ver cambios en los casos, pero no en sus esencias. Estos no. ¿Ya? Esto está hablando de estático. ¿Ya? Por lo tanto, es la B. 11 dice, es considerado el fundador de la metafísica Aristóteles. Listo. Los primeros materiales de la historia fueron, los primeros materialistas de la historia fueron. ¿Quiénes fueron? Los atomistas. Ahí está. La palabra razón proviene del doxa, arete, physis, logos. Listo. Logos. El arjé es el principio de todo. Ya. Los milesios fueron monistas que plantearon, perdón, no estoy leyendo bien. Los milesios fueron monistas porque plantearon ¿qué? ¿Por qué son monistas? Solo hay un arjé, ¿no? Por eso, ya. Porque solo hay un arjé. Por eso son monistas. 15. Escuela influida por los cultos órficos. Cuando te hablan cultos órficos, que plantea la inmortalidad del alma y la reencarnación, asimismo asume el universo, la música, el número. ¿Quién es? La escuela pitagórica. Listo. Sencillo, ¿no? Conocimientos de Wawasi, como digo yo. ¿Ya? Entonces, ahora espérame un momento. ¿Ya? Se ve, ¿no? ¿Verdad? Listo. Espérame un momento para pasar la lista, ¿ya? Para pasar la lista. Un momento, por favor.
Listo, ¿dónde está? Espérame un momento, un momento, un momento. Listo. Listo, listo. Avísame si ya puedes, ¿eh? A ver, vamos a ver. Avísame si ya puedes marcar tu asistencia. Listo. Entonces paso nuevamente. Aquellos que les falta. Ahí está. Listo, chicos, listo. Tienen que haber, ¿cuántos? A ver, 32. A ustedes, chicos, a ustedes, ¿ya? A ustedes, chicos, por escucharme. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Silvia. Cuídate de igual manera. Suerte en todo y hasta la próxima oportunidad, ¿sí? Vacúnense, vacúnense, por favor. Yo también me vacuno y estoy aún con un poco de escalofríos, pero lo importante es estar cuidados todos. Ujú. Vacúnense los que ya están en edad y ya estoy en la edad para vacunar. Ya, chicos. Sí, todo estará bien, todo estará bien. Listo, chicos, creo que eso es todo. Nos vemos ya. Hasta una próxima oportunidad, chicos. Cuídense.